Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Víctor Frank. Me cayó el 20. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa y a su podcast Me cayó el 20. Estamos muy contentas de tenerlos aquí con nosotros y hoy vamos a hablar un poquito de todo lo que hemos visto en nuestros anteriores capítulos. Lo pudiéramos mencionar como un tema de cambio, ya que platicando Leti y yo hemos dicho que siempre cuando hay un cambio hay dos vertientes en esta situación. La primera, pues hay personas muy afortunadas que sus cambios siempre vienen basados en armonía, en paz, en estabilidad, con lecciones de vida un poco sencillas. Y está la otra vertiente en que hay personas a las que nos tienen que llegar algunas situaciones un poquito más fuertes para sacarnos de nuestra zona de confort y también así ayudarnos a lograr ese cambio que tanto deseamos. En este episodio les queremos decir que bueno, cualquiera que sea tu situación, tienes el poder de la decisión y la elección de hacer los cambios pertinentes en tu vida y en tu historia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Leti Loyola y precisamente hablando de cambios, hay una historia que a mí me gusta mucho, me llama la atención, que escuché que es acerca de una langosta. La langosta, pues como todos saben, en la parte interna pues es aguadita y tiene una consistencia como babosita, aguada, y en la parte de afuera tiene su caparazón. Entonces este animalito se asemeja un poco a nosotros porque este animal vive muy contento, muy feliz, hasta que, por ejemplo, su caparazón ya no es adecuado para su cuerpo, ¿no? Como él sigue creciendo, el caparazón se queda pequeño y entonces lo que este animalito hace es romper ese caparazón. ¿Cómo? Pues se va al fondo del mar, en donde rompe el caparazón y se queda ahí en su cueva hasta que vuelve a generar otro caparazón a su medida y entonces vuelve a subir a la superficie. Esto me queda como un aprendizaje cuando verdaderamente nosotros no cambiamos hasta que el cambio es inevitable, ¿no? O sea, que ya el área en donde estamos, que a veces es el área de confort, aunque no sea necesariamente confort, pero es lo que conocemos, hasta que el cambio hasta que esa incomodidad es ya tan fuerte que nos obliga a hacer ese cambio. Sí, hay algunas frases que dicen, bendita la gota que derramó el vaso porque fue la que te llevó a cambiar. Y es lo que también estábamos hablando de las dos vertientes. ¿Por qué quisimos sacar este tema? A mí me llamaba mucho la atención el otro día que estaba leyendo y veía algunas personas que opinaban y hasta decían, es que hasta cuando ustedes lo platican se ve tan sencillo, como que ha sido tan fácil el proceso de llegar, estar platicando y estar diciendo o estar compartiendo en este programa. Y les quiero decir que a veces, aunque las cosas parezcan muy sencillas, llevan todo un proceso. Por eso en todos nuestros episodios los hemos estado invitando a que aunque existan cosas que al principio no les cuadren o que digan no va conmigo, dense la oportunidad de escucharlas, porque esa información se va quedando en nosotros y en los momentos en que las necesitemos es maravilloso ver cómo sale a la luz y podemos decir, ay, me acuerdo que pasó esta situación o simple y sencillamente esto que me incomodó y que me tiene en mi zona de confort y no sé cómo salir, porque también aquí a veces influye mucho el miedo, ¿no? O sea, el miedo ante lo desconocido de decir, no sé cómo soy en esta otra área, no sé si me van a aceptar, no sé si me van a querer, no sé si me voy a quedar solo, porque a veces cuando uno cambia, eso sucede. O sea, empiezas a esforzarte y gente que tú querías mucho de repente pues se aleja. O a veces esas personas hasta puede pasar que se sienten a tu lado con quien tenías conversaciones increíbles y de repente dices, ¿y ahora de qué hablamos? O sea, esa misma frecuencia cambia porque tu estado cambia. Entonces, no te asustes ante todo este tipo de situaciones. Todo se está acomodando,
tu energía se está acomodando, tu historia se está renovando. Sí, y a veces resulta difícil poder cambiar, ¿no? Porque cuando aprendemos a hacer de una manera, hoy en la mañana me decía una paciente, es que Leti, tengo 30 y tantos años haciéndolo de la misma manera, ¿no? Entonces, pues ser un poquito curiosos para aventarte y hacerlo de una manera diferente, ¿no? Y saber que quizá va a funcionar, porque quizá, por ejemplo, en mi caso, la Leti del 2001 ya no es la misma Leti del 2021, ¿no? O sea, hemos estado cambiando, ¿sí? Entonces, quizá lo que me resultó fácil cuando yo era pequeña, ahora, a lo mejor lo hago de la misma manera, y lo que me resultó difícil cuando yo estaba pequeña y que de alguna manera lo solucioné y lo hice de esa forma, quizá ahora ya no me resulte, ¿no? Entonces, también para poder cambiar y que los cambios sean duraderos, pues es ir al fondo de lo que me hizo de alguna manera ser la persona que yo soy, ¿no? Y como tú dices, enfrentarnos a ese cambio. Y quizás sí, como comentas, Pame, el círculo de amigos comienza a ser diferente, o también, en nuestro caso muy personal, mi esposo y yo empezamos a entrar a todo este tipo de temas, y resulta con que nuestros amigos se unieron a nosotros, y ya les he comentado en un capítulo pasado como todos los miércoles nos reunimos al círculo de lectura, por ejemplo, ¿no? Entonces es como esa parte padre de reunirte entre amigos, pero con un fin, ¿no? Ya no se trata nada más el de platicar quizá de la bolsa o del coche o trivialidades, sino como ya algo un poquito más profundo, ¿no? ¿Qué te dejó esa lectura? ¿Qué aprendiste? O quizá cuando alguno de nuestros amigos comenta un aprendizaje sobre una lectura, pues es algo que quizá yo no haya visto y que ahora lo veo más claro cuando él lo comenta, ¿no? Entonces hemos estado evolucionando, hemos estado cambiando, y bueno, siempre con la curiosidad de cómo sería si lo hago de una manera diferente. Sí, y sucede, a mí también me ha pasado muchísimo eso, inclusive la vida me sorprende y estoy fascinada, ¿no? Voy a reuniones, o hasta como a veces me dicen mis amistades que parezco Forrest Gump, porque quien se sienta a mi lado le saco plática y me acaba contando su vida, ¿no? Pero me resulta ahora que cuando empecé con todo este proceso de cambio, ahora las reuniones en las que voy empieza a llegar gente que también le interesa mucho, y he hecho las meditaciones de Joe Dispenza, o de repente llegan y me empiezan a platicar de decretos de Luis Hay, o de libros que han leído que les ha movido y les ha cambiado la historia. Entonces es muy padre ver que cuando tú empiezas a aceptar todo este tipo de cosas nuevas, empiezas a aceptar la compasión, el amor, el perdón, te empieza a llegar de manera inesperada este tipo de personas con estas conversaciones, y las atraes, o sea, de una manera maravillosa las atraes. Y otra cosa también que yo les quiero decir, porque también ha salido en comentarios que he tenido en base al programa, personas que empiezan a cambiar y de repente se ponen un poquito tristes porque me dicen, es que estoy cambiando, y en mi círculo social o mis amistades como que veo que no me la creen, o que me dicen, o el típico comentario, ahora sí, no, ya cambió, o no me lo dicen de frente, pero a lo mejor lo escucho por atrás, o ahora cómo resulta que muy sabia si hizo tal, tal y tal. Entonces ahí yo les quiero recordar que eso es una validación, o sea, ¿qué tanto necesitas que la gente te apruebe? No te desesperes, tú sigue cambiando, no se trata de que alguien te la compra o te lo crea, se trata de que tú mejores tu vida, que te sientas bien contigo, que hagas algo que te dé bienestar. A mí una vez un amigo sacerdote me decía que el pecado no es ir contra las leyes de Dios ni contra los mandamientos, sino más bien era en el momento en el que tú haces algo que te roba tu paz, que te saca de tu armonía, de tu bienestar, de sentirte pleno, de quererte y orgulloso de ti. Ahí es el pecado, porque estás obrando en contra de tu naturaleza. Entonces no te preocupes, si antes hiciste algo, si ya no eres la persona como tú dices que eras hace 5 años, pues felicítate y vete al espejo y dime, agradezco estas circunstancias de vida que me estoy creando. Y si los demás no lo compran, pues no eres vendedor, para empezar, ¿no? A final de cuentas. O sea, tú créetelo, tú disfruta tu proceso y vas a ver que si las personas que querías ya no están,
van a llegar nuevas personas, van a llegar nuevos temas, pero lo más importante es que cada día que te veas frente al espejo, te va a gustar cada vez más lo que está, y esa persona eres tú. Sí, y algo que ya hemos visto también, Pame, en otros capítulos, es que hablamos mucho de las máscaras, ¿no? Y de todo eso que nos vamos nosotros poniendo, esos disfraces que vamos adquiriendo cuando estamos quizá en el trabajo, o cuando somos amas de casa, o cuando somos hijas, y todas esas máscaras, a final de cuentas, cuando tú empiezas a entrar en un proceso, quizás sea un proceso de cambio, pero también es un proceso de reencontrarte, ¿no? De desaprender es a utilizar esas máscaras y ser simplemente quien tú eres, ¿no? Es ese encuentro que te hace ir hacia tu ser, hacia encontrarte, reconocerte y ver y valorar, porque al final de cuentas ves en ti pues lo grande que hay, ¿no? O sea, estamos o tenemos una parte de Dios dentro de nosotros, ¿no? Que es lo que nos hace ser quien somos, ¿no? Entonces, creo que aquí la invitación es a que ustedes mismos vayan encontrándose, vayan desaprendiendo, quitándose todas esas máscaras, y como tú dices, Pame, que quizá al principio como la langosta es un poquito incómodo, ¿no? Pero al final encuentras lo que verdaderamente quieres formar, ¿no? Tenía una amiga que una vez me dijo, Leti, es que yo ya toqué fondo, ¿no? Hay un libro que se llama La noche oscura del alma, en donde habla cómo tocamos fondo y es lo peor, o sea, cuando ya llegamos al peor momento de nuestra vida y de ahí en adelante empezamos a crecer. Y entonces esta amiga llega y me dice, Leti, ¿sabes qué? Es que yo creo que yo ya toqué fondo porque ha sido lo peor que me ha sucedido. Y le digo, qué padre, y me dice, ¿cómo me dices que qué padre, no? Si al contrario, o sea, estoy devastada. Y le digo, qué padre, porque a medida que ahorita te desidentificaste de todas esas máscaras, de todo lo que eras, y ahorita es momento de reconstruirte, ¿no? De encontrar en ti quién quieres ser a partir de hoy. Entonces, qué padre, porque de ahí, de este momento en el que te encuentras, vas a empezar a subir y vas a empezar a crear una persona, un ser humano que tú quieres ser, ¿no? Entonces, creo que al principio no me lo entendió, pero ahora que ha pasado el tiempo, me dice, ahora entiendo, ¿no? Ahora entiendo lo que me decías. Sí, esta famosa Noche Negra del Alma, que es un evento muy fuerte que sucede en nuestras vidas, en el que dices, no, o sea, no hay para dónde ir, o sea, ya no hay más, ya se dio lo que se tenía que dar, ya volteé a donde tenía que voltear, y es una gran oportunidad de liberar el control y decir, lo que va a pasar, va a pasar. Como reaccionen los demás es su responsabilidad. Yo no puedo entrometerme ni en sus decisiones, ni en sus acciones, ni siquiera hasta en cosas que tú pudieras decir, hice todo, el proceso, con las leyes, con las reglas, y este va a ser el resultado, y de repente te llega un cambio y dices, ¿cómo? Entonces es aprovechar eso, como tú dices, para sacar todo y empezarte a construir de nuevo. Hay una antigua leyenda cherokee de un indio que me gusta mucho, que le decía a su nieto que en todas las personas tenemos una batalla de dos lobos, el lobo malvado y el lobo benévolo. El lobo malvado pues es todo lo que es la ira, lo que es el miedo, la competencia, la soberbia, los egos, el odio. Y el benévolo es el amor, es la compasión, es el perdón, es la empatía, es la aceptación. Y el nieto voltea y le pregunta a su abuelo, entonces abuelo, ¿cuál de los dos va a ganar? Al que tú alimentes más. Entonces encárgate de alimentar siempre a tu lobo benévolo, y si en alguna ocasión alimentaste al que no era, no te preocupes, no se exige que una persona sea perfecta, más bien sé compasivo contigo mismo, acepta el cambio, deja de ser tú, que es una meditación que me encanta, inducida de Joe Dispenza, se llama Deja de ser tú, no en el aspecto de reprobarte, sino si hasta ahorita lo que he hecho, mis creencias y en todo lo que yo decía al 100 que tenía que ser, no me ha funcionado, es momento de hacer las cosas diferentes. Dejo a mi antiguo yo para convertirme en el nuevo yo.
Sí, en esa meditación que hablas, me gusta porque trae a tu mente un momento o una actitud o un sentimiento que ya no quieras tener, ¿no? Y entonces lo traes, sientes cómo es tenerlo y luego dices, y ahora cambia, ¿no? Sí, cambia. Bueno, hablando de la meditación de Job, les vamos a dejar el link abajo para ahí la puedan escuchar, ¿no? Algo también que a mí se me hace importante cuando empezamos a cambiar, pues es tomar todas esas herramientas de las que tú hablaste hace ratito, ¿no? Ya sea una meditación o un decreto y muchas herramientas, ¿no? Que nos pueden servir para este proceso de cambio. El chiste es, pues, ser muy objetivos con lo que queremos, ¿no? Cuando tenemos bien claro hacia dónde vamos, pues hay que disfrutar el camino, ¿no? Hay que disfrutar ese camino de cambio y entonces podemos seguir en ese trayecto, ¿no? No salirnos de ahí, perseverar hacia dónde vamos. Bueno, pues les queremos agradecer mucho que estuvieron con nosotros hoy y como les dijo Leti, bueno, una parte del cambio es si nos estás escuchando, es porque a lo mejor quieres y estás listo para empezar este camino, ya sea con nosotros, con meditaciones, con decretos, puedes escuchar Me Cayó el 20, también hay decretos muy buenos y muy poderosos de Luis Hay, de Ho'oponopono, lo que a ti te late más, hay gente que hasta ve la numerología sagrada y que la escucha, hay muchas herramientas con las que puedes empezar tu proceso. Gracias por escucharnos, gracias por estar sanando en comunidad junto con nosotras. Yo soy Pamela Rendón y les agradezco un programa más que nos puedan acompañar. Muchas gracias, ya sabes, si te gustó, dale like y si te gustó mucho, compártenos. Gracias. Gracias.